La lección de esta semana examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora en el contexto del discurso de despedida de Jesús. Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando el Evangelio de Juan. Desde la lección pasada, la 10, y ahora la 11, nos estamos dedicando a ver la gloria del Señor Jesús. Ya no estamos viendo sus milagros, sus señales, sino estamos viendo a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y entonces la idea es, en esta lección, mostrar esa relación que existe entre el Padre, entre el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. O sea, la relación que hay en la deidad en función de la salvación de los seres humanos. Bien, cuando Dios creó el mundo, que los tenemos en el capítulo 1 y 2 del Génesis, hizo un mundo perfecto. Sí, pero el capítulo 3 nos muestra que cuando se introdujo el pecado en la tierra, todo cambió. Entonces, esa imagen perfecta de Dios se distorsionó. Es como si nos viéramos en un espejo cóncavo. Está desfigurada nuestro semblante. Tenemos una distorsión de la realidad. Eso hizo el pecado para con los seres humanos con relación a Dios. Ahora veíamos a Dios de forma distorsionada y también el pecado nos desconectó de Dios. Bueno, la misión del Señor Jesucristo es exactamente conectarnos con Dios y mostrar el rostro distorsionado de Dios, el carácter de Dios distorsionado. Jesús vino a mostrarnos cómo era el Padre. ¿Quién era el Padre? Entonces allí en el Evangelio de Juan nos muestra, en el capítulo 1 dice, bueno, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego nos explica que por el Verbo fueron hechas todas las cosas, pero también por el Verbo es que vino la redención, o sea, no solo la creación, sino la redención de los seres humanos que habíamos caído en pecado a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Entonces ahora Juan quiere explicar esa relación del Señor Jesucristo con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo, porque es una relación que vivifica, es una relación que nos hace entender quién es Dios. Entonces, por ejemplo, ahí en el capítulo 3 de Juan, los versos 16 y 17, el capítulo 6, 57, nos da la idea. Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo para darnos vida eterna. Y también dice, Dios nos ha amado hasta el extremo de tal manera de dar a su Hijo para salvarnos. Ya con esto, Jesús comienza a mostrarnos que Dios es un Dios de amor. Porque cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, el mundo en que vivimos, los seres humanos que nos rodean, la naturaleza que nos rodea, nos habla de un Dios distorsionado. Cuando vemos guerras, la imagen de Dios se ha distorsionado en los seres humanos. Cuando vemos en la selva animales fuertes que se comen a los más débiles, esa es una distorsión de la imagen de Dios. Bueno, nos cuesta entenderlo. ¿Y cómo podríamos entender a Dios? Pues lo podemos entender a través de Jesucristo, que nos dejó su palabra escrita a través de la inspiración del Espíritu Santo para que conozcamos a Dios el Padre. Entonces, fíjate, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el objetivo de que le conozcamos. Bien, hay otras partes más del Evangelio de Juan que tienen la idea de mostrarnos quién es Dios a través de Jesucristo. Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, los versos 20 y 22 y 30, dice, el Padre dio el juicio al Hijo. Jesús siempre
hace la voluntad del Padre. Cuando vamos a Juan 6 y Juan 14 dice, el Padre es el que da el pan del cielo, y dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os he hablado son del Padre. En Juan 6:45, por ejemplo, dice, el que oye al Padre viene a mí. Cuando dice oye al Padre es el que, y Juan explicando aquí es el que escucha la palabra de Dios. Sabe que entonces Jesús vino de él. Juan 15, Juan 16 dice, lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo daré. Pues aquí nos va explicando la relación entre Padre, el Padre Celestial, y Jesucristo el Hijo. Recuerda que Jesús es Dios, pero cuando Él se encarna, entonces se le pone el título de Hijo de Dios, no porque Jesús, el Eterno, tenga un comienzo, no, Jesús es eterno desde siempre, porque Él es Dios, igual que Dios el Padre, igual que Dios el Espíritu Santo. Entonces siempre que en la Escritura leamos Hijo de Dios o leamos el unigénito, es el único en su especie sobre la faz de la tierra, porque ahora Jesús encarnándose se convirtió en nuestro Cordero, pero también se convirtió en nuestro representante hoy, mientras Jesús intercede con su humanidad delante de Dios el Padre. Sí. Juan nos muestra la estrecha relación que existe entre Dios y el Padre, con la idea de entender, sí, que Dios y el Padre están unidos en la salvación, en la salvación del ser humano. Cuando nosotros leemos el capítulo 3 del Génesis, que nuestros primeros padres pecan, y cuando ellos escuchan la voz de Dios, salen corriendo y se esconden detrás de los árboles, porque ahora sienten vergüenza, descubren que están desnudos, tienen miedo, algo que no existía antes. Había la inocencia, se amaba a Dios, no se tenía temor. Sin embargo, en ese capítulo 3, el verso 9 es muy interesante, porque Dios busca a nuestros primeros padres y le dice, después de que ellos han pecado, mira, esto es muy interesante, vamos a ese verso 9. Después que nuestros padres pecaron, el verso 9 dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Esta palabra pero es una conjunción. Se llama conjunción copulativa, es decir, algo que une. O sea, une la tragedia que acaba de ocurrir, nuestros padres han pecado, lo une con lo que Dios está haciendo ahora para rescatar al ser humano. Dice, ese pero también se puede traducir como y, es decir, inmediatamente después de esto y luego de esto. Entonces, esa letra en el original, que es en hebreo, es bak, pero aquí funciona como una conjunción y la idea es unir, vincular, conectar. Conecta la tragedia de la humanidad ahora con el plan que Dios tiene. Dice, ¿dónde estás? Como decir, vengo a resolver tu problema. ¿Qué has hecho? Pero aquí estoy yo para ayudarte. Y de aquí comienza a mostrarnos el amor de Dios. El enemigo lo ha destruido todo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, ahí a Juan 10:10, es muy importante porque aquí Juan 10:10 es como el reflejo de lo que ocurrió ahí en ese Génesis 3. Porque mira cómo dice ese verso, refiriéndose a la misión de Jesús y a lo que ha hecho el enemigo. Dice así. Dice, se me ha extraviado el verso, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, el enemigo ha destruido a la raza humana, dice,
nos ha hurtado, nos ha matado, nos ha destruido, pero Jesucristo se encarnó con un objetivo, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pues es exactamente lo mismo. Es cuando dice, ¿dónde estás? Allí en Génesis es exactamente lo mismo que aquí se dice. ¿Cuál? Jesús ha venido. ¿Dónde estás? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto nos da una esperanza muy grande. ¿Qué esperanza? Esperanza de salvación. Estábamos perdidos, pero Jesús vino exactamente para que tengamos vida. Pero tiene el objetivo de mostrarnos a Dios el Padre, que Dios está interesado en nosotros. O sea, Jesús viene para explicar qué significa eso cuando Dios preguntó, ¿dónde estás? Y en el capítulo 1, el verso 14, entonces nos explica la razón de que Jesús haya venido. Mira, el verso 14 dice, el Verbo se hizo carne. O sea, Jesús se encarnó, dejó el cielo, el trono. Él se quitó su corona, su cetro, su capa real y decidió venir a encarnarse. Dice, y habitó entre nosotros. Habitó, moró, con la idea de que lo conociéramos. Dice, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gracia y verdad. La misericordia de Dios, la gracia de Dios para salvarnos, la verdad para mostrarnos el camino y la gloria de la muerte de Jesucristo, que habría de ocurrir luego en el futuro, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús y un día totalmente restaurado. Para eso vino Jesucristo. Por eso este verso 14 es la amplitud de esas palabras que el Padre Celestial le dijo a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Aquí he venido para ayudarte. Esa es la idea. Bien, pues siempre aquí en el Evangelio lo que se nos muestra es eso. ¿Qué está haciendo Jesús? Pues nos está mostrando al Padre, porque el Padre ha sido desvirtuado. Y entonces lo encontramos en muchas otras partes, en el capítulo 1, en el 2, en el capítulo 5, en el 6, en el 10, en el 20. En esos versos, por ejemplo, en esos capítulos dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, haciéndose igual al Padre, dice otro. Dice, creemos que Él es el Cristo, el Mesías. Otro dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el 5, el capítulo 20, el verso 28, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Sí, ahora él entendía. Ver a Jesucristo es ver al Padre. Jesucristo nos mostró el amor de Dios, la gracia de Dios. Y por eso hace que tengamos esperanza de perdón, de salvación, de vida eterna. Jesús se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Se despojó de su grandeza, se encarnó para mostrarnos al Padre y para reconciliarnos con el Padre. ¿Percatamos esa idea? Bien, en ese mismo capítulo 1, que leíamos el verso 14 del Evangelio de Juan, ocurre otra razón por la cual Jesús vino. Dice ahí en el verso 18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí, de nuevo insiste, la razón por la cual Jesús se encarnó es para mostrarnos el Padre. ¿Cómo es el Padre? Porque el pecado y el enemigo de los seres humanos distorsionó la imagen de Dios. Entonces Jesús vino para hacernos conocer al Padre. Esa palabra conocer en el original griego es exogeomía. Y eso implica algo como que
va a explicar. Ahora, Jesús va a explicar al Padre, Jesús va a interpretarnos al Padre, va a exponernos al Padre, va a hacernos audible al Padre y lo va a hacer en alta voz. Pues la vida de Jesucristo es la imagen de Dios y que el Padre quiere que nosotros veamos en Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todo esto con la idea de entender que el cielo, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están preocupados para salvarnos, están anhelosos de salvarnos y crearon el plan de la salvación. Y lo tremendo es que Jesucristo, Dios dio a Jesucristo, cuando se lo dio, es decir, lo dio en sacrificio, recuerda, para convertirse en nuestra expiación por el pecado, por la muerte eterna. Y lo dio a pesar de que Dios sabe que muchos le rechazarán, muchos le han rechazado, pero aún así su amor sigue presente para poder salvar a todos aquellos que acepten por fe lo que el cielo ha hecho en Jesucristo, en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta cuán grande es el amor de Dios? Aunque Él sabe que la mayoría de la humanidad le rechazará y le rechazó, aún así Él vino para tomar nuestro lugar, para mostrarnos quién era Él, para restaurar nuestra relación. Recuerda, estaba distorsionada la imagen de Dios, estábamos desconectados de Dios, pero en Cristo podemos conocerlo, porque la vida de Jesucristo nos habla de quién es el Padre. Y Juan sigue insistiendo en la relación del Padre y el Hijo, con la idea de seguir haciéndonos entender de que Jesucristo refleja al Padre. Y entonces él por ahí, en otras partes de su Evangelio, en el capítulo 7, en el capítulo 14, en el 15, en el 16, en el 17, dice, mi doctrina es de aquel que me envió. Jesús sigue insistiendo que Él viene del Padre y que lo que dice es del Padre. Dice, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. El Padre que vive en mí hace estas obras. Vendremos a Él y moraremos con Él. Dice, yo soy la vid, mi Padre el labrador. Siempre mostrándonos la relación entre el Padre eterno y el unigénito, con el objetivo de decir, he venido aquí para salvarlos. ¿Sí? Otros más dice, como el Padre me ha amado, yo os he amado. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Siempre la relación. Jesús es el reflejo de Dios. El carácter de Jesucristo es el carácter de Dios el Padre. Por eso yo puedo, por la gracia de Cristo, por lo que Jesús ha hecho, acercarme confiadamente al trono de la gracia. En el nombre de Jesucristo, acercarme al Padre, que es misericordioso conmigo también y lo mostró dando a su Hijo. Y para que esto se haga mayor, pues entonces Juan quiere mostrar la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en función de la salvación. Ahí en ese capítulo 16 de Juan, los versos 7 al 11 es muy importante porque Jesús dice, mire, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces vendrá el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para qué? Porque Él, dice Jesús ahí en ese capítulo 16, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La razón por la cual la misión de la predicación del Evangelio va adelante es porque el Espíritu Santo está comprometido en llevar adelante la obra del Dios eterno. Desde aquel día en que Jesús ascendió a los cielos, descendería el Espíritu Santo
para llevar adelante la misión. Y Él lleva la misión con seres humanos imperfectos, como tú y yo. Porque si buscara seres perfectos, entonces la misión no se haría, porque no hay nadie imperfecto. Pero sí, el Espíritu Santo va obrando. El Espíritu Santo no quiere ser el artista principal, ¿no? El Espíritu Santo hace es que las personas conozcamos a Jesús, que es el artista principal. El Espíritu Santo no vino para mostrarse, sino para mostrar al Hijo, que es a quien el Padre envió para que nosotros tengamos salvación. Y allí Juan muestra la función del Espíritu Santo. Y Jesús, por ejemplo, lo dice ahí en el capítulo 3. ¿Recuerdas cuando habló con Nicodemo? Dice, el que no ha nacido del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En el capítulo 6 dice, el Espíritu es el que da vida. En el capítulo 14 dice, el Consolador les enseñará y recordará todas las cosas. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa del Señor Jesús se cumple a través del Espíritu Santo. Entonces, con esto, Juan en su Evangelio quiere mostrar que el cielo, la autoridad suprema del cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos están concentrados en nuestra salvación. Yo lo que necesito es acercarme al Señor a través de su palabra, que esto también es fruto del Espíritu Santo, hermanos. Lo que ha costado que hoy nosotros tengamos toda la palabra de Dios, ha costado sangre. Más de 3.500 años para que hoy tengamos esta palabra. Es la obra del Espíritu Santo. Pero las almas que se conviertan a Jesús es porque el Espíritu Santo las convence, pero también porque las personas aceptan voluntariamente la salvación. Porque el Espíritu Santo le habla a todos, pero no todos aceptarán. Y ojalá que tú y yo no estemos en el grupo de quienes lo rechazan. ¿Por qué? Porque es para nuestro propio mal. Porque el cielo se derramó en Cristo para salvación. Y Jesucristo nos muestra al Padre. Lo muestra en su vida, en su bondad, en su misericordia, en su clemencia, en el amor por los seres humanos. Jesús, frente a Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise yo reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y Jesús llora. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, llora, pero llora por la miseria que ha caído sobre los seres humanos, la muerte, pero también llora porque muchos la rechazarán. Jesús en la cruz del Calvario dice, clama al Padre y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el capítulo 17 de Juan, y yo lo voy a invitar para que usted lo lea con mucha calma, en él nos muestra cómo Jesús anhela que tengamos una relación con Él y que conozcamos a Dios, porque el que conoce la verdad, dice, podrá ser salvo, pero es una verdad que tiene que tener como idea una relación vívida con Dios. Muchos cristianos conocemos de la Escritura, pero la Escritura no ha sido vivencial en nosotros y necesitamos clamar al Espíritu Santo para que eso sea una realidad, para que nuestra relación con Jesús sea una relación viviente que transforme mi vida y que realmente sea una bendición para quienes me rodean. Y Jesús en ese capítulo 17, que es la oración de despedida, Jesús ya está pronto para entregarse voluntariamente en la cruz del Calvario como mi propiciación, como mi cordero para que quite mi pecado, como la víctima inocente que toma mi lugar. Y entonces ahí en ese capítulo Él varias veces dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es el verso 3. Luego también dice, guárdalos en tu nombre. Dice. Y luego dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, he guardado tu palabra, dice, he conocido.
y se han conocido que realmente yo salí de ti. Y en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos conocer la verdad para poder encontrarnos con Dios. Porque la verdad me tiene que llevar a Dios. Pero esta verdad necesita que se encarne en nosotros. Y eso solo ocurrirá cuando yo le clame al Espíritu que me ayude a que la palabra de Dios sea un alimento para mi ser. Entonces que se cumpla la realidad cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Es decir, que a través de encontrarme aquí con Jesús, mi vida espiritual sea alimentada para mi fortaleza, para mi crecimiento espiritual y para que sea una bendición a quienes nos rodean. Así el cielo entero, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están interesados para que tú y yo seamos salvos. Necesitamos otra vez de nuevo entregarle nuestro corazón al Señor y hagámoslo cada día. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por darnos a Cristo para conocerte. Gracias porque en Él nos muestras tu amor, tu verdad, tu gracia salvadora y tu gloria eterna que nos quieres regalar para un día estar contigo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido amigo y hermano, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Querido hermano y amigo, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana para estudiar la lección número 11.